graças a Deus, nós temos liberdade para isso, né? Para fazer e ouvir, para ler e ouvir a leitura da palavra de Deus. Vamos ler o Salmo 100. Louvado seja Deus. Salmo 100. Quem não tiver Bíblia, fica perto de quem tiver. Não tiver Bíblia, tem celular, abre no celular ou no que for, mas com tudo que você possa ler a palavra de Deus. Assim como nós comemos, nos alimentamos hoje pela manhã, ao meio-dia, possivelmente ao sairmos de casa nós comemos alguma coisa, nós temos muito mais a obrigação de comer a palavra de Deus. Leiamos todos. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. No verso 4 diz: entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ele é digno de toda honra e toda glória. Nós temos motivo demais. Você não ganhou um carro novo, mas você tem motivo de agradecer a Deus por estar vivo. Por Deus livrar você dos acidentes, dos perigos. Por Deus lhe dar saúde, você trabalhar e ganhar dinheiro. Não é? Por tudo. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o teu santo nome, Senhor. Te glorificamos, porque tu és digno de toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração. Senhor amado, os homens dão honras, Senhor, dão louvores, batem palmas, Senhor, cantam, Senhor, para o homem, para um reino material, Senhor, que hoje é e amanhã não é. Mas nós, Senhor, damos-te graça porque nós temos essa liberdade de te adorar, porque tu és o Deus eterno. Tu és eterno, tu não mudas, Senhor, tu és imutável. Senhor, muito obrigada, Senhor, por mais um domingo, Senhor. Mais uma vez estamos aqui na tua casa. Entramos pelas portas, Senhor, para cantar louvores a ti, para te adorar, Senhor. Somente a ti, Senhor. Toma, Senhor, a nossa mente, Senhor, todo o nosso ser, Senhor amado. Possamos, Senhor, entregar a ti, Senhor bendito. Oh Deus, aceita o sacrifício de louvor que nós vamos te oferecer. Que os nossos louvores cheguem à tua narina como cheiro suave. Oh Deus bendito, abençoa todos os teus filhos que aqui estão. Aqueles que hão de chegar, abençoa aqueles que estão caminhando, Senhor, que estão vindo, Senhor, de carro, Senhor amado. Livra-o dos perigos, ó Deus, e traz a tua casa para juntos louvarmos o teu santo nome. Ó Deus bendito, que possamos, Senhor, não somente hoje, mas muitas outras vezes, Senhor amado, te louvar, te glorificar, te adorar e bendizer o teu santo nome, porque só tu és digno de toda honra e toda glória. Ó Deus bendito, te agradecemos porque estávamos nas trevas e tu nos deste luz. Nos trouxeste para a tua maravilhosa luz. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Senhor, e tu nos deste vida. Amém, e temos Deus, vida em abundância, Senhor amado. Deus bendito, te agradecemos, Senhor amado, por tudo que tu tens feito por nós. Abençoa-nos, Senhor, e te peço nesta oração pelo teu ungido, Senhor, pelo teu servo, Senhor, pastor Patente. Abençoa o Senhor neste momento, aonde ele estiver, e nesta viagem, Senhor, que ele está empreendendo. Ó Deus, aonde for, Senhor, abençoa os seus pés. Abençoa, Senhor, aonde ele pisar, o chão aonde ele pisar. Aonde ele entrar, Senhor amado.
Ó Deus bendito, coloca a palavra na sua boca, Senhor, Amém. para que ele possa, Senhor, tu, através dele, abençoar, Senhor amado, todos Amém, aqueles Deus. que vão ouvi-lo. Ó Deus, em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Aceita nossos louvores, Senhor, te peço mais uma vez. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos com perdão dos pecados, hoje e para sempre. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Vamos engrandecer o nome do Senhor nessa noite. Seja agradecido. Seja agradecido a Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação.
sempre. A alegria do Senhor é nossa força. Por isso é que nós estamos alegres, porque Ele é o nosso ajudador, é o nosso baluarte. E nós nos alegramos nesta noite com a presença de cada um de vocês que vieram adorar o Senhor. Amém? Bom, o nosso pastor não está aqui, todo mundo está vendo, né? Ele está para o Brasil, uma série de conferências, o lançamento de 2 livros seu, saiu agora também, mais 2 livros, e também pregando uma série de conferências em Ipanema, Minas Gerais. Depois de lá, vai passar para o Belo Horizonte, depois vai para o Rio, volta para Belo Horizonte de novo e depois volta para casa, se Deus quiser. Amém? Nós queremos, nesse momento, nós queremos orar, se tiver alguém que tem algum pedido que quer colocar diante de Deus nesta noite, alguma necessidade. E juntamente com essa oração, nós vamos interceder também para os nossos pedidos aqui da arca. Se tem alguém que quer vir aqui na frente, pode vir agora. Se não tem ninguém, a gente vai orar somente pelos pedidos que estão aqui nessa arca. E eu gostaria de convidar o pastor Edgar para vir orar. Pastor Edgar. Pastor, o senhor vai orar pelos pedidos que tem aqui. E vai orar também pelos pedidos que alguém tenha para apresentar diante de Deus, alguém com enfermidade, alguma coisa assim. Okay? Oremos a nuestro Dios. Padre amado, gracias Señor por este día. Gracias por este momento que podemos estar en tu presencia, Señor. Es un privilegio para nosotros llegar ante ti como tus criaturas, como tus hijos. Queremos poner, Señor, las peticiones de tu pueblo, Señor, las peticiones que hay en el corazón de tus hijos, de tu pueblo que clama a ti porque tú eres la fuente de la vida, porque tú eres nuestro protector, porque tú eres el creador del universo, Señor, y para ti nada es imposible. Te pedimos por nuestros hermanos en la iglesia, Señor, que padecen necesidades de muchos tipos, por necesidades materiales, por necesidades espirituales, emocionales, Señor. Bendice a los hermanos, provéeles para sus necesidades. Tú eres quien nos resuelve y nos sustenta en nuestra existencia, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por el pastor, por su familia. Gracias por los hermanos que están aquí, por los jóvenes, por los instrumentos con los que te alabamos, por el edificio, Señor, que tenemos, por las libertades que tenemos en este país también para predicar tu palabra. Te pedimos por el pastor Carlos Patente también, que está viajando. Bendícelo y prospéralo en su camino, Señor, donde tú lo lleves. Es tu siervo, Señor, y está trabajando para la extensión de tu reino. Gracias, porque más que peticiones también estamos agradecidos con todo lo que nos has dado, a pesar de que no merecemos nada. Gracias por el privilegio de la oración, de llegar a tu presencia. Gracias por el Salvador, por nuestro Señor Jesucristo, que lo enviaste para morir por nosotros en la cruz. Aunque éramos enemigos tuyos, tú nos reconciliaste en Jesucristo y ahora somos tus hijos, ahora somos tus siervos. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Mesías y Salvador, te pedimos todo esto. Amén. Nós queremos dar alguns avisos. A partir de terça-feira, agora, às 7 horas, nós vamos começar uma sala de inglês. Para quem ainda não sabe falar igual eu, nós vamos nos juntar. Pelo menos tem uma amiga ali que vai começar. Nós vamos começar terça-feira, às 7 horas, de 7 às 8, né, pastor? 7 às 8, vamos começar. E queremos que quem quiser está aberto aí. Tá? Pode me procurar, pode procurar o pastor Timothy, que vai dar as devidas informações. Ok? A partir de setembro também nós vamos dar início à classe falando português. Criança que mora aqui há muitos anos, que já perdeu português ou que nunca aprendeu, nós vamos estar começando uma sala aqui na igreja. Ok? E também, dia 7 de setembro,
nós comemoramos a independência do Brasil. E uma programação feita pela Associação de Pastores aqui do sul da Flórida. E essa programação vai se dar no dia 6 de setembro. Vai ser no dia 7, porque acho que 7 é um domingo. E dia 6, sábado, é o dia que todas as igrejas podem se reunir. E a nossa igreja está convidada e convocada a participar. É uma programação muito boa. Quem nunca participou, é uma chance de começar a participar dessa programação. É muito boa, realmente. Ok? E nós queremos apresentar um visitante pela primeira vez, que é o Davi Palácio. Bem-vindo, Davi. Ok? Vamos passar para o Daniel. Amadas, obrigado pela essa oportunidade, mais uma vez que eu estou aqui para falar de uma coisa muito boa e importante, que é o nosso dízimos e as ofertas. Eu hoje fiquei mais alegre com os cânticos e também com a introdução da irmã Gina, que leu aqui no Salmo 100, versículo 4, que nós temos que entrar com alegria na casa do Senhor, com júbilos e cânticos. E também essa parte mais importante, que também é o dízimos e as ofertas. Eu queria só simplesmente explanar uma coisa. Quando eu cheguei aqui, me converti a Jesus. Eu conhecia, lia a Bíblia, via falar de Jesus, mas não era convertido. Vim me converter aqui. Mas aqui eu não converti meu bolso. Toda vez que eu chegava, quando falava dízimo e oferta, eu podia ter ganhado $1.000, só tirava $100 e botava lá. Ou $10 e botava lá, era o suficiente. E passou quase um ano desse jeito. Aí um dia, Jesus me pegou. Tem problema, você vai trabalhar. Aí a gente tem uma pessoa, um rapaz que me deu serviço, e ele me tirava 30% desse serviço. E aí eu comecei a trabalhar. E aí foi rendendo, quer dizer, eu falei assim, 30% dá muito bem para poder eu pagar o dízimo. Aí ele me tirava 30% e ainda dava o meu dízimo. E ainda... Aí começou. E aí eu vi que não precisava mais daqueles 30%, que eu estava perdendo, eu achava que eu estava perdendo 40%, né? 30% para o rapaz, o serviço que ele me dava, e mais 10% que eu dava à igreja. Eu falei, não tá bom, tá. Deus está me usando de outra maneira. Aí eu mudei. Saí desse rapaz e passei a dar o dízimo completo. Aí melhorou mais ainda a benção. Então, uma coisa que eu estava olhando e tirei, a pessoa muitas vezes vai falar assim, mas isso não tem nada a ver com dízimos e oferta. Mateus 2, versículo 1 e o 11. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no templo de Herodes, eis que uns magos, não fala que é 3, que é 4, bem que a minha Bíblia fala que é só uns magos, vieram do Oriente a Jerusalém. E entrando, o 11 diz que entrando na casa, achou o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram-se. E abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádiva, ouro, mirnas e incenso. Uma coisa que nós temos que oferecer a Deus, e que depois eu passei a entender, que o dízimo é uma aliança. Se nós somos cristãos, nós temos aliança com Deus. Então a gente não pode mudar do sistema da Bíblia. Nós temos que seguir, porque nós somos cristãos. Nós somos enxertados na videira em Cristo Jesus. Então nós temos que continuar a mesma coisa. E a oferta é uma coisa que é uma semeadura. Se vocês ofertam pouco, colhe pouco. Se oferta mais, colhe mais. Essa que diz a Bíblia. Então eu passei a compreender dessa maneira. Então eu peço aos irmãos que, da agora em diante, me desculpe, mas vamos trazer o dízimo e as ofertas, trazer com alegria. Também o louvor também com alegria, adoração ao Senhor com alegria e júbilo, porque só a Ele que pertence toda a honra e toda a glória.
Oh Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse momento, obrigado por o Senhor me trazer até aqui, Pai, para falar mais uma vez sobre o dízimo de oferta. Sabemos que é uma coisa difícil, Pai, que muitas vezes fica trancado em nosso coração, como estava no meu. Mas obrigado que o Senhor me libertou, Pai. Ajude que liberte todas essas pessoas que passam a compreender que o dízimo é uma aliança e também que as ofertas também é uma semeadura, Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, obrigado por esse momento, abençoa também as ofertas e o dízimo para que também possa também, Pai, suprir esta casa. Em nome de Jesus eu agradeço por tudo, Pai. Amém. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser
longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me. Boa noite, igreja. Eu estou falando portunhol um pouquinho, mas é meu honor introduzir, apresentar meu pastor na Colômbia, o reverendo Edgar Palacio Mizrahi, e ele é o pastor da Igreja Presbiteriana Reformada na Colômbia e também é o diretor do Seminário Teológico John Knox. E ele está conosco esta semana, vai ter a palavra para hoje. Ele vino visitando com seu filho Davi, seu filho maior, ele tem a sua senhora está na Colômbia e também mais dois, um filho e uma filha. É meu honor ter meu pastor Edgar Palacio. Vamos orar para receber a palavra do Senhor. Deus e Pai, nos te damos graças, Senhor, por tua misericórdia, por teu amor para conosco. Obrigado pelo sacrifício do teu Filho Jesus Cristo por nossos pecados na cruz. Oh, meu Deus, se tu mirasses a nossos pecados, Senhor, quem podia estar diante de ti? Mas em tua palavra nos disse que em ti temos perdão. E hoje pedimos tua misericórdia, tua presença, tua guia para teu servo, o pastor Edgar, para que ele esteja falando hoje tua palavra para nós. Dai sabedoria e nos ajuda, Senhor, a receber a mensagem da palavra. E te pedimos especialmente porque temos uma diferença da linguagem. A mensagem vai ser maiormente no espanhol, mas não sabemos que tua palavra é a mesma para sempre, Senhor. Nós te pedimos que por teu Santo Espírito tu ajudes ele e nos ajudes também a nós para receber tua mensagem e transformar nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós te damos graças. Amém. Buenas noches, Dios los bendiga. Hoy estaba pensando que compartir con ustedes, con la iglesia, y mirando pues cómo llegar al corazón de nosotros, cómo hacer que este libro, la Biblia, sea para nosotros una realidad y no simplemente un libro viejo, obsoleto, un libro religioso, pero que dice cosas raras, antiguas, viejas, mientras allá afuera el mundo
va por otro lado progresando aparentemente, y a veces tenemos esa lucha entre este libro y la realidad que está allá afuera. Así que le puse un título para la enseñanza, ¿no? Para compartir. Es la Biblia y nuestra existencia. La Biblia y nuestra existencia. Hay una definición del hombre, de nosotros. San Agustín, un gran teólogo del siglo V, norte de África, dijo lo siguiente: oh Dios, tú nos hiciste para ti, y nuestra alma no descansa sino en ti. Oh Dios, tú nos hiciste, nos formaste, nos creaste para ti, y nosotros tenemos un vacío hasta que no llegamos a estar en comunión con Dios. Pero uno mira hoy el mundo, y en las noticias internacionales hoy podemos ver a un estado como Israel en guerra con otro estado, el estado palestino. Hoy podemos ver una guerra entre un estado islámico musulmán asesinando, descabezando, han escuchado las noticias por allí, a un periodista norteamericano, y ya han decapitado a otros. Uno se pregunta entonces, ¿qué está pasando? ¿Será que este libro responde a esa realidad que está allá afuera y a nuestra existencia? Quiero entonces parecer un poco filosófico, pero realmente es para poder definir dónde estamos ubicados hoy. Aquí hay un problema con nuestra existencia. ¿Cuál es el problema? No es solamente el tuyo y el mío, es un problema de la raza humana, la realidad humana. ¿Cuál es la realidad humana? Nosotros estamos aquí en este mundo. Eso es un problema. Es un problema que estemos aquí tú y yo. Eso es un problema. ¿Y por qué eso es un problema? Porque entonces hay que encontrar el sentido de la existencia. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Parece una tontería, pero no puede ser que la existencia humana se reduzca a buscar trabajo, a estudiar, a casarse, a tener hijos. ¿Y para qué? Porque todo el mundo lo hace. Pero llega un momento cuando el hombre está solo en su cuarto, cuando no hay actividades religiosas, eclesiásticas, queda uno desnudo ante la realidad humana, o ante una desgracia personal o familiar, o una situación difícil, o peor aún, ante la muerte. Entonces tú dices, ¿quién soy? ¿De qué se trata que yo esté aquí hoy? ¿Por qué los hombres, estados, se atacan unos a otros? ¿Por qué hombres matan a otros? ¿Qué es lo que está pasando? Eso merece una respuesta. Y la pregunta es, ¿este libro sí responde y resuelve eso que está allá? Imagínense lo siguiente. Afuera nos están diciendo que la religión, y esta es una religión más, presbiteriano, hace poco venía por allí, presbiteriano, judío, ortodoxo, musulmán, de todo hay en el mercado. Usted puede ir a cualquiera, la que quiera, o a ninguna, creer en algo o no creer en nada. Ahí tiene un mundo abierto. Usted decide. A la postre da igual que coja. Todas sirven, todas son opresoras. Han dicho allá afuera y en Colombia, América Latina, que la religión oprime al hombre. Ejemplo, musulmán decapitando en países musulmanes, Irak, Afganistán, países musulmanes. O Israel y palestinos peleando, matándose unos a otros. Entonces los judíos, miren, mejor no tener religión, mejor ser ateo, no creer en nada. Todas las religiones son lo mismo. Unos matan, otros roban el diezmo, otros piden plata, son vividores.
la religión explota al hombre, la religión esclaviza al hombre. Eso es lo que dicen allá afuera. Y muchos cristianos han comenzado a creer eso. Por lo que ven allá afuera, por lo que ven aquí adentro. Y pareciera que tuvieran razón, pareciera. Pero precisamente lo que quiero compartirles hoy es que la Biblia nos revela realmente quiénes somos y que esto no es una religión más que está en el mercado, no es una religión más que está en el mercado. ¿Y por qué? Quiero comenzar entonces con el inicio. El ser humano, el hombre, ¿de dónde viene? Aquí hay un problema. O aquí aparecimos tirados por un proceso evolutivo de la materia, como nos han dicho a través de medios de comunicación. Carl Sagan y otros ateos. Dios no existe. Si Dios no existe, no es real, entonces estamos perdiendo el tiempo aquí. Esto es una religión más. No pierda el tiempo viniendo acá. Hay otras cosas más importantes que hacer. Vuélvanse productivos, hagan plata, disfruten la vida. No se metan en ideas de gastar el tiempo acá que te hacen infelices, porque de pronto quieres hacer algo y es pecado. Todo es pecado. No mires, no gustes, no toques, no hagas. Pecado, pecado. Por eso los jóvenes se van de la iglesia. Quieren libertad. Y la religión ofrece opresión. No los deja ser felices. Pues quiero contarles que esa imagen que está allá afuera es cierta, pero para las falsas religiones. Es cierta si Dios no existe. Porque si Dios no existe, entonces las religiones no son más que invenciones humanas. Y entonces podemos compararlas. Comparemos, por ejemplo, el budismo. Tiene un libro sagrado, el Tripitaka. Los musulmanes tienen un libro sagrado, el Corán. Los hindúes tienen libros sagrados, el Mahabharata y el Ramayana, y en versión más popular el Bhagavad Gita. Y cuando uno compara las religiones, entonces la judía tiene la Torá, el Antiguo Testamento, y el cristiano tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero quiero entonces mostrarles algo. Si esto fuese una religión más, no solamente estaríamos perdiendo el tiempo, porque serían invenciones humanas, como lo es la religión musulmana, como la es la religión budista, como la es el hinduismo. Da igual, o es mejor ser ateo si no te provoca ninguna, porque estarías perdiendo el tiempo. Este libro no es un libro que narra la historia de un pueblo, simplemente. Este libro es la palabra revelada por Dios. No es un libro producto de la experiencia religiosa de un pueblo. No es un libro humano. ¿Y por qué yo digo eso? Tú puedes creer lo que tú quieras. No quiere decir que si tú crees eso, entonces es verdad. Los budistas creen que su libro es sagrado. Los musulmanes creen que el Corán bajó del cielo. Entonces hay una actitud subjetiva. Y tú dices, y los cristianos creen que la Biblia es verdad. No quiere decir que sea verdad. Es diferente que yo me crea un carro a que yo sea un carro. Es diferente que yo crea que la Biblia es verdad a que ella diga que es verdad. La diferencia entre las demás religiones que el hombre inventa, que es producto de la imaginación humana, de dioses falsos creados a imagen y semejanza del hombre, proyecciones humanas, este libro dice que ella es palabra de Dios. El libro reclama que es la palabra de Dios. El Tripitaka budista no dice que ella es palabra de Dios. El Corán no dice que es palabra de Dios. El Ramayana y el Mahabharata no dice que es palabra de Dios ni lo reclama. Este libro habla, y hablo ya como teólogo, como filósofo, académicamente uno tiene que ser serio. Este libro reclama ser la palabra de Dios. Por eso hoy quiero mostrarles entonces la relación entre la Biblia y nuestra existencia. Abramos nuestras Biblias. El profeta Isaías, capítulo 6.
Isaías capítulo 6. Perdón, Isaías capítulo 40. Desde el versículo 6 hasta el 8. Mire, yo soy profesor de filosofía, soy profesor de ciencias políticas. Estoy en continuo debate, en interacción con el mundo. Soy asesor político del gobierno colombiano. Estuve en el Congreso de la República asesorando a senador y representante. Tenemos como cristianos una campaña próxima a la presidencia de la República en Colombia. Vamos a conquistar a Colombia. Claro, ¿por qué les digo eso? Porque son 14 años de trabajo, porque creemos en este libro, en la Biblia. Vamos a refundar a Colombia sobre la palabra de Dios, porque esto no es un juego, es real. Y mire esto, uno ve allá afuera y la gente te ve como un hombre religioso, como un peligro para la sociedad, un fundamentalista evangélico, fanático. En la política, mejor no hablar de religión, mejor no hablar de valores morales. Progreso para la humanidad es aborto, eutanasia, marihuana, cocaína. Eso le llaman desarrollo, eso le llaman libertad. Pero sabemos en la práctica que es destrucción del ser humano. Se está fomentando desde lo público la destrucción del ser humano, pero a nombre de una falsa libertad, porque la religión oprime. Si tú quieres meter droga, hágale, avance, usted es libre. No es cierto. Luego terminas esclavo de esa libertinaje que tú mismo pregonas, y después no puedes salir, después eres esclavo. No es verdad que las sociedades son libres, no es verdad que el hombre puede hacer lo que le venga en gana, y no es cierto que la religión te quita la felicidad. La verdadera religión, Dios quiere que seas feliz, es la religión de Dios vivo y verdadero, el Dios de la Biblia, Jesucristo. Él quiere que seamos felices. Y mire, ¿qué dice la Biblia? Alguien me ordenó que gritara, y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Entonces escuché, grita que todo ser humano es como la hierba y como las flores del campo. Grita que la hierba se seca y las flores se marchitan. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. En cambio, la palabra de Dios permanece para siempre. Aquí está claro. Este libro está aquí hoy con nosotros. Mañana tú y yo no estaremos aquí, porque morimos, porque estamos de paso. Hay una realidad existencial, la muerte. No importa qué creas tú, musulmán, ateo, budista, millonario, pobre, rico, latino, hispano, afro, vas a morir. Eso es inevitable. Supongamos que Dios no existe, hay un problema serio para la filosofía, el sentido de la existencia humana. Vamos a morir y tenemos que resolver ese problema. El problema es que no tenemos mucho tiempo para resolverlo. Cuando tú quieras resolverlo, ya estamos muertos. Y simplemente nos tocó vivir la muerte. Mire, esa realidad nos impone mirar profundamente la dimensión de nuestra existencia. Nosotros, hoy en el campo filosófico, cuando uno define al hombre, ¿qué es el hombre? La mejor respuesta que hay hoy, el hombre es un ser religioso por naturaleza. Homo religiosus. Antes decían que era homo laborans. El hombre es hombre porque hace herramientas para trabajar. El homo faber, el hombre que fabrica herramientas. Así decían los antropólogos. Donde había herramientas, hubo un asentamiento humano. Después cambiaron y dijeron, no, donde hay lenguaje, hay hombres. Pero hoy, en antropología, al hombre no se le define ni por el lenguaje, ni por las herramientas.
se le define por la religión. El hombre es un ser religioso. Y ser religioso quiere decir, como cantábamos ahorita, es el que adora. Y cuando uno no adora al Dios vivo y verdadero, adora a cualquier criatura o a un falso Dios. O se inventa uno, pero de que adora, adora. Porque fuimos creados para adorar. O adoramos al Dios verdadero o nos adoramos a nosotros mismos. O adoramos a otros seres humanos. A alguien adoramos, o a un ídolo, o a un político, o a un cantante, o no sé a quién, o el dinero, lo que tú quieras. Pero a alguien o algo se vuelve nuestro centro de la vida existencial nuestra. Vivimos en torno a él. Decía el teólogo alemán Karl Barth: cuando el cielo se vacía de Dios, la tierra se llena de ídolos. Si Dios no existe, entonces no tenemos esperanza en este mundo. Pero la Biblia describe y le dice al profeta Isaías: Dios grita. ¿Qué voy a gritar? Grita que mi palabra es eterna, mientras que ustedes son mortales temporales. Eso significa entonces que si este libro es eterno, es porque es verdad. Y ningún libro, lea el Corán. Yo soy profesor de religiones comparadas. He sido profesor, ahora enseño conflicto palestino-israelí, conflicto del Medio Oriente, política exterior de Rusia. Me toca lidiar con las ideologías allá afuera, como cristiano, pero con altura académica. Dirán, bueno, él es un fanático, pero piensa. La gente cree allá afuera que la religión no te deja pensar. La verdadera religión en la Biblia te muestra la esencia de la vida privada y de la vida pública, del hombre en sociedad y del mundo exterior, todo, desde la ciencia, de la filosofía. Este libro es la palabra eterna de Dios. El Señor Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Eso no lo dice ningún libro. Uno tiene que ser serio como académico. Eso no lo dice otro libro, no lo reclama. La verdad de la Biblia no es una categoría subjetiva que nosotros ponemos sobre ella. Como los budistas sí le dicen a ese libro sagrado, pero porque a ellos le da la gana de que sea sagrado, no porque ese libro lo exija, con el respeto de los budistas. Pero eso no lo dice el Tripitaka, eso no lo dice el Corán, eso lo creen los musulmanes. Los musulmanes creen, dicen que el libro bajo del cielo. El libro no dice eso. Este libro sí dice que vino del cielo, que es palabra que habló Dios. No es un invento humano donde nosotros contamos experiencias subjetivas religiosas de un pueblo. Este es el libro que Dios le habló al hombre para desentrañar la existencia de él. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Y para dónde vas? Usted le pregunta a un ateo: muy bien, Dios no existe. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿De dónde vienes? No sé. No hay respuesta. Soy un misterio. ¿Y por qué existe la muerte? Te tienes que morir, aunque seas ateo. No sé. ¿Te gusta morirte? No quiero. ¿Te vas a morir? Me toca. ¿Y por qué? No sé. Entonces, ¿cómo me dices ahora, cuando yo te predico la Biblia y te enseño la respuesta, tú prefieres quedarte sin respuesta? Incluso cuando tú eres ateo y dices que eres ateo, proclamas la existencia de Dios. Porque si tú eres ateo, te estás definiendo contrario a Dios. Por lo tanto, si Dios no existiera, no habría ateísmo. ¿Me siguen? El ateo dice: Dios no existe, pero tiene que mencionarlo. Eso es irónico. Si es evidente que no existe, ¿por qué tanto explicación para decir que no existe? Si es evidente que no hay Dios. Es tonto. Yo no puedo negar la existencia del mundo. Es evidente que el mundo existe. Es evidente que estamos aquí. Puedes dar los argumentos que quieras. Mire, es una ilusión. Usted no existe. Usted no está predicando. Aquí no hay iglesia. Oh, sí, interesante el argumento. Aquí estamos.
y se cae el argumento. ¿Por qué tanto esfuerzo por negar algo que es evidente que no existe? Volúmenes, libros y libros para convencer a alguien de lo contrario. Mire, cuando nosotros tenemos que dar muchas explicaciones sobre algo, no solamente sobre argumentos filosóficos, es que estamos equivocados. Algo hay mal, estamos enredados. Es decir, no tenemos la razón. Hay que dar muchas explicaciones y si yo te pregunto algo y tú dices, tú hiciste esto y tú comienzas a dar vueltas, estás enredado, parece que sí. Cuando explicas mucho, quiere decir que algo anda mal. No está claro. Así que sí estás involucrado. Mientras que cuando las cosas son claras, es evidente. Así que decir Dios no existe significa Dios existe. No tiene sentido. Es una autocontradicción. Así que mis hermanos, Dios existe. Dios ha hablado al hombre y le ha mostrado al hombre quién es, de dónde viene y para dónde va. Nosotros vamos a morir, salvo que el Señor venga antes. Si el Señor viene antes y la iglesia de Cristo dice Maranata, el Señor viene, ven Señor Jesús, entonces no moriremos. La muerte está vencida porque hay un hombre que era Dios hecho hombre, que vivió entre nosotros y la venció. ¿Quién es? Jesucristo. Él está vivo y Él se levantó y viene, así como se fue. Si yo digo eso en mi universidad, los intelectuales se van a reír y dirán, no entiendo cómo se graduó de la universidad. ¿Cómo es posible que una persona que da clases de filosofía y piensa, escribe libros, diga semejante barbaridad? ¿Cómo así que él cree que alguien resucitó? Yo nunca he visto un muerto resucitar. Y entonces, ¿qué pasó? Si eso no es verdad, entonces nuestra esperanza es una mentira. No perdamos el tiempo, vayámonos de aquí. Es más honesto. Esto es simplemente una religión para perder el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo al hablar de estas cosas. No debería haber pastores ni cristianos. Serían más felices. Cada quien que haga como le dé la gana, como quiera en su vida. Pero ¿por qué estamos aquí? Ahí entonces tenemos una respuesta. Porque somos criaturas de Dios, porque somos pecadores y porque Jesucristo vino para salvarnos de nuestro pecado y porque tenemos esperanza y viene el Señor Jesucristo, quien destruirá a todos sus enemigos. Miren, pero quiero decirles algo. Ese pueblo, yo les hablé de Israel, ese pueblo que está allá en Canaán, en la tierra prometida, en Palestina, que usted lo ve hoy con armas, cañones, aviones de guerra. Uno pregunta, ¿quiénes son? Es una gente religiosa, rara. Usted los ve por aquí, en Estados Unidos. Tienen poder económico, tienen poder militar. ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron los judíos? ¿De dónde salieron los hindúes? Claro, los judíos deben ser como los hindúes, como los budistas, como los sintoístas, como los taoístas, como los musulmanes, como los católicos romanos o como los evangélicos. Todas son religiones. No. Los judíos es un pueblo que Dios se inventó. Es el pueblo de Dios. Esos que están allá combatiendo no son unos religiosos. Claro, tienen una fe, unas creencias, tienen un culto, pero ese culto no se lo inventaron. Usted ve el cosito que se ponen aquí en la frente, se amarran unas tiritas en el brazo izquierdo. Usted ve que cuando entra a la casa de un judío, ve en la puerta una tablita, y usted dice, son costumbres de ellos, como los hindúes tienen algunos un diamante, una piedra aquí. Son costumbres. No son costumbres que ellos inventaron. Ellos leyeron en la Biblia, en Deuteronomio, que dice que la palabra de Dios la enseñarás, primero la pondrás en tu corazón
Las palabras que yo te doy hoy las pondrás en tu corazón. Se las enseñarás a tus hijos. Cuando te levantes, cuando te acuestes, a toda hora, cuando entres, cuando salgas. Las atarás en tu mano. La pondrás entre tus ojos y en las puertas de tu casa. El judío lo hizo literalmente. Entonces hacen una cajita que se llama tefilín y se la ponen aquí. Allí tienen un pasaje bíblico, Deuteronomio 6:2, que dice: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos tienen eso aquí. Y literalmente la tienen aquí. Y se la amarran aquí. Y se la amarran aquí. Y usted los ha visto a esos judíos cuando están en el muro, que hacen así, que parece que se van a golpear con el muro de Jerusalén. ¿Lo han visto? Y uno dice, son raros. O los ven en el aeropuerto, en Nueva York o aquí en la Florida también, los he visto. Hace poco, bueno, la vez pasada, mientras me recogía Johnny, iba un judío vestido de negro con su sombrero, con su kipá, su gorrito que usa aquí. Ya, bueno, algunos ya tenemos que usarla, pero por otras razones. Entonces él iba afanado con su esposa, con los hijos, tum, 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 y de pronto paró, dejó todo ahí y se fue a un rincón y comenzó. Uno dice, ¿qué le dio? Ataque epiléptico, epilepsia, convulsionó. No, estaba orando. En cualquier momento ellos tienen horas para la oración. ¿Y sabe por qué hizo eso? ¿Por qué hacen así que tiemblan? Parece que temblaran. Porque cuando ellos se amarran aquí, como Dios les dijo, es una forma gráfica, simbólica de expresar externamente lo que Dios le mandó. Ellos dicen, como hay que guardar la palabra de Dios, este libro, en el corazón. Eficiencia tecnológica. Gracias. Cuando ellos se ponen a orar y hacen así, que vibran, es porque la palabra de Dios, este libro hay que guardarlo en el corazón. Y entonces ellos dicen que cuando oran así, entre más rápido se muevan, lo tienen que hacer porque quiere decir que el corazón late por amor a la palabra. Y por eso, como el corazón se agita de la emoción por la palabra de Dios, de la Biblia, entonces ellos lo manifiestan externamente al ritmo del corazón, así. Por eso es que lo vemos haciendo así. No son locuras, no es simplemente un rito religioso, es la expresión externa de lo que ellos creen, de lo que le da sentido a su vida. Ese pueblo fue creado por Dios. Este libro es un libro judío. Este es un libro judío. Antiguo y Nuevo Testamento son libros judíos, escritos por judíos. Este libro nos habla de ese pueblo que está allá. Este libro nos habla de un judío que murió por ti y por mí. Y este libro nos habla de un judío que vendrá a reinar este mundo, donde habrá justicia y paz, verdadera justicia y paz. En la antigüedad le preguntaron un emperador, se me escapa el nombre, cuando perseguían a los cristianos y a los judíos, y el emperador dijo, bueno, ¿y quién me puede demostrar la existencia de Dios? Y uno de los teólogos dijo, los judíos, esa es la prueba de que Dios existe. ¿Por qué siempre en el escenario internacional hay un rollo, una historia con ese pueblo? ¿Qué le pasa a ese pueblo? ¿De dónde salió? Ese pueblo lo inventó Dios, ese pueblo lo creó Dios, ese es su pueblo. Y nosotros ahora somos un pueblo con ese pueblo. De los dos pueblos hizo un pueblo. Entonces, mis hermanos, no es una religión más,
es la verdad. No porque sea de hombres, sino porque Dios se la reveló al hombre, se la reveló a un pueblo, y de ese pueblo pasó a las naciones, y entre esas Estados Unidos. Ese pueblo es el que Dios, Jesucristo, cuando venga, va a gobernar desde Jerusalén. Ese pueblo y esa tierra es de donde nosotros iremos a buscar la sabiduría, dice la palabra. La sabiduría saldrá de Sión. Sión es Jerusalén. Jerusalén. Entonces, mis hermanos, este libro es hasta el día de hoy el placer del pueblo judío y debe ser el placer de nuestra vida. Por eso él dice, grita, el hombre es temporal, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y quiero contarles que hay una fiesta judía muy bonita, se llama Simchat Torah. Simchat Torah es una fiesta basada, ahora les cuento. Vayamos al Antiguo Testamento. Segunda de Reyes, capítulo 22. Perdonen que les lea un poquito largo, pero es necesario para entender este libro. La Biblia y la existencia es nuestro tema hoy. Este libro. Josías, rey de Judá. Capítulo 22. Yo leo versículos claves. Josías comenzó a reinar a los 8 años. Un rey. La capital de su reino fue Jerusalén. Y su reinado duró 31 años. El rey Josías, muy niño, llega a tener el poder. Un rey, un político. Cuando Josías tenía 18 años, versículo 3, ya 18 años de reinar, Judá envió al templo a su secretario Safán, hijo de Asalías y nieto de Mesulam, para que le dijera a Hilquías, jefe de los sacerdotes: repara el templo. Como los encargados de la construcción son gente honesta, no le vamos a pedir cuenta del dinero, pero repara el templo. Cuando ellos estaban reparando el templo, se encontraron un libro. Aquí en el versículo 8, dice: un día Hilquías, jefe de los sacerdotes, le dijo al secretario Safán que había encontrado el libro de la ley en el templo y se lo entregó. Encontraron el libro, o sea, lo que nosotros llamamos Pentateuco, lo que los judíos llaman Torá. Encontraron el libro. Encontraron el libro. ¿Sabe? Aquí hay una enseñanza. El libro se había perdido en la nación. Yo pregunto, en las iglesias hemos perdido el libro. La Biblia simplemente es un libro religioso, pero hemos perdido de vista qué es ese libro, qué importancia tiene ese libro. No tomamos en serio ese libro. Somos religiosos, venimos para sentirnos bien, no sentirnos tan mal, pero no seamos fanáticos, no lo tomen tan en serio, por Dios. Usted tiene cosas más importantes, serias, que son productivas. Hay que pagar impuestos, hay que pagar servicios públicos. Hay cosas más urgentes. Este libro puede ser olvidado entre nosotros. Y aquí estaba olvidado en el pueblo de Dios. Se había perdido. Y entonces lo encontraron en las ruinas. Y comenzaron y dijeron: oye, aquí hay un libro. Y se lo dieron. Después de leerlo, Safán fue a ver al rey y le dijo: tus servidores reunieron dinero que había en el templo y se lo dieron a los encargados de la reconstrucción del templo. Además, el sacerdote Hilquías encontró este libro y me lo entregó. Aquí tienes el libro, rey. Encontré este libro en las ruinas. Se había destruido el templo. Aquí lo tienes, el libro. Y miren lo que pasó con el rey. Dice: entonces Safán se lo leyó al rey. Y cuando el rey escuchó lo que decía el libro,
Fue tanta su tristeza y angustia que rompió su ropa. Se puso triste el rey, le rompió el corazón al rey y hubo una manifestación externa por el olvido de ese libro. Enseguida le ordenó a Hilquías, a Safán, a Acbor y a sus oficiales: vayan a consultar a Dios para que sepamos qué debemos hacer en cuanto a lo que dice este libro. Dios debe estar furioso con nosotros, pues nuestros antepasados no obedecieron lo que está escrito aquí. Dios debe estar furioso con nosotros. Este libro lo ha olvidado la nación norteamericana. Este libro lo ha olvidado la iglesia cristiana. Este libro lo ha olvidado y lo quieren sacar de Colombia. Este libro, el hombre quiere eliminarlo de la tierra. Este libro ha quedado reducido a ser simplemente un libro de religión más, de una religión que no sirve para nada, ni para gobernar un país, porque lo primero es, no, religiosos en política, no, peligroso, oprimen, persiguen, matan. No es culpa del libro, son los hombres que crean religiones, pero esto no es una religión, esta es la palabra de Dios. Colombia la necesita. Nosotros la necesitamos en nuestra vida privada. Estados Unidos la necesita en la vida pública y privada para hacer sus leyes, para volver a que se reconstruya lo que se ha perdido, la grandeza que tenía antes. Mire, el libro, dice el rey David: lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara. ¿Sabe que la lámpara, para caminar, usted la pone delante y alumbra para que sepa por dónde ir? Y lo estaba diciendo un político y un militar: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿A dónde vamos si vamos a desaparecer este libro mentalmente? No existe la Biblia. Ok, listo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? No sé. ¿Qué quieres tú? Ok, está bien. ¿Es bueno o es malo hacer esto? Depende cómo te sientas. Bueno, está bien. Yo quiero matarte. Siento ganas de matarte. Para mí eso es bueno. No, espérate. No lo hagas. ¿Cómo así? ¿Me vas a matar porque quieres matarme? Sí, como es que yo siento placer y me siento bien si te mato. Eso es malo. Pero no me acabas de decir que como me sienta. Yo me siento bien haciendo eso. ¿Ven el problema? ¿Cómo así no tendríamos formas de saber, tener criterios para distinguir? ¿Qué te provoca? Pues comer carne humana. Ok. ¿Te gusta? Sí, rica. Mire, es cuestión de gustos. La ética y la moral no es cuestión de gustos. Hay unos valores que Dios ha revelado, unos criterios para evaluar, y no es para oprimir al hombre y para que no sea feliz. Es para que sea feliz, es para que le vaya bien, es para que sea prosperado en todo lo que haga. La felicidad está en Dios, no en la religión, ni la presbiteriana, ni la bautista, ni la judía, ni la ortodoxa. No, es en Jesucristo, es en este libro. Lo que pasa es que, obviamente, aquí hay una expresión de este libro. Ustedes, la congregación. Aquí hay un pastor y él predica este libro. Allá hay otros pastores que predican este libro. Pero lo importante es la Biblia, no la religión. Cada quien arma un templo con abanico, con aire, con ventanas, con más vidrios, no sé. Eso es lo de menos. Porque Dios quiere adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Ya no importa la forma, ya no importa el lugar, importa el corazón. El Señor dijo: estas palabras las tendrás en tu corazón, no en la iglesia. ¿Por qué el rey se conmovió cuando encontraron la Biblia? Porque el hecho de que estaba olvidada allí entre los escombros significaba que ya no estaba en el corazón del pueblo. ¿Será que nuestra Biblia está llena de polvo en el estante?
¿Será que pasamos más tiempo con la televisión, con otra literatura, y ya no hablamos con Dios, ni Él nos habla a través de la Biblia? ¿O solamente de vez en cuando vamos a la iglesia y cuando nos queda el espacio, el tiempo? Por religión, por cumplir, porque me siento mal que los hermanos me vean y me juzguen. Entonces llego pues como para que más o menos no sea tan grave el tema y me vaya a decir pecador, estás alejado de Dios. No, mejor no venir y ser honesto con Dios. No juguemos a la religión. Hay un sentido profundo. Entonces este libro, el rey fueron a ver a la profetisa y dijo, sí, efectivamente, Dios está muy enojado, pues lo han abandonado para adorar a otros dioses. Ahí estamos nosotros reflejados. Ya no los perdonará más, pero díganle al rey que Dios ha visto su arrepentimiento y humildad. Versículo 18 al 20, ahí estoy. Y que sabe lo preocupado que está por el castigo que anuncia el libro para el pueblo. Como el rey ha prestado atención a todo eso, Dios no enviará este castigo por ahora. Dejará que el rey muera en paz y sea enterrado en la tumba de sus antepasados. Luego el pueblo recibirá el castigo que merece. Toda la nación, el rey mandó a llamar a los líderes de Judá y los puso a todos juntos para que se reunieran en el templo. Toda la nación, desde el más joven hasta el más viejo. Capítulo 23, verso del 1 al 3. Toda la nación, desde el joven hasta el más viejo, fue al templo. Allí el rey les leyó lo que decía el libro del pacto que había encontrado. Después se puso de pie junto a una columna y se comprometió a obedecer siempre todos los mandamientos de Dios y a cumplir fielmente el pacto que estaba escrito en el libro. Y el pueblo se comprometió a hacer lo mismo. Josías ordenó que sacaran del templo todos los objetos de los baales, de Astarte y de todos los astros del cielo y los ídolos, y los destruyó. Tenemos que reformar nuestra vida, mis hermanos. Volver a la Biblia. A Martín Lutero en el siglo XVI le preguntaron: doctor Lutero, ¿qué hizo usted para armar semejante alboroto en Europa en el siglo XVI? Él dijo: yo no hice nada, solo prediqué la Biblia. Gracias a la Reforma Protestante, nosotros hoy estamos aquí. La Reforma Protestante fue redescubrir la Biblia para la cultura occidental. Y luego nació la ciencia moderna, y luego nació la democracia moderna. Siglo XVII nace la democracia política liberal, el Estado moderno. En la paz de Westfalia de 1648, siglo XVII, nace el Estado por primera vez. Y el primer Estado que se funda en la historia de la humanidad se llama Estados Unidos de Norteamérica. Este país se fundó sobre la Biblia. Por eso tiene una bendición especial. Por eso Israel, que fue fundado también sobre la Biblia, el 14 de mayo del 48, tiene una bendición especial. Los países que han tomado la Biblia en serio son países que tienen economías sólidas, tienen libertades y son prósperas. Y la iglesia crece y se predica el evangelio con libertad. No pasa lo mismo en los países musulmanes. Allá asesinan a su propia gente, los palestinos matan a su propia gente y molestan a otros vecinos. Esa es la realidad de lo que está pasando en el escenario internacional. Yo soy profesor de Derecho Internacional Público. Cuando uno enseña sobre el conflicto palestino-israelí, uno tiene que arrancar con la Biblia. Cualquier libro serio académico, no religioso, académico, que quiera entender lo que está pasando en la Franja de Gaza, tiene que leer la Biblia. Los que están allí peleando no es una pelea territorial, es una pelea espiritual. Eso no se acaba con negociaciones. Pueden negociar todo lo que quieran. No va a terminar hasta que el Señor Jesucristo venga y mate a los enemigos de su pueblo. Y no lo digo por ser judío. Lo digo porque es lo que ha pasado en la historia. Lo digo porque ellos mismos dicen en sus escritos: nosotros somos filisteos. Y cuando usted dice que usted es filisteo, usted tiene claro quién es y quién es su enemigo. Desde la antigüedad ellos saben
no quieren negociar, quieren acabar con el enemigo. Israel se está defendiendo de los enemigos. De enemigos que tiene porque no obedeció a Dios el rey Saúl en su momento. Dios le dijo, cuando conquistaron Canaán y querían un rey, Dios le dijo a Saúl, acaba con todos. No dejes vivo a nadie. Eso lo mandó el Señor. Y Saúl desobedeció y dejó vivo al rey de Agag, y dejó vivo unas ovejas, y dejó vivo a otras personas. ¿Y qué le dijo Dios a Saúl? Por cuanto tú desechaste mis palabras, yo te desecho a ti del reino. Saúl desobedeció una orden que el Señor le dio. Cuando Dios manda en sus palabras cosas específicas, hay que cumplir lo que Él dice. Él no le dijo mata a algunos, mata a casi todos, le dijo mata a todos. Y ese conflicto que hoy vemos en el Medio Oriente es el resultado de la desobediencia política y militar que Dios le mandó con sus enemigos. Qué feo suena, qué pastor tan belicoso. Mire, yo no soy belicoso. Lo que les estoy diciendo es que Saúl desobedeció a Dios. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Es verdad o es mentira? Elías hoy sería un asesino. El gran profeta Elías hoy es un genocida ante la Corte Penal Internacional, porque es un discriminador. El gran profeta Elías mató a seres humanos simplemente porque pensaban diferente a él. Pero no es cierto. No eran cualquier tipo de diferencia. Era una enemistad espiritual. Lo que quiero decir es que hay raíces profundas entre por qué hay hombres que matan a los cristianos, por qué odian al pueblo de Dios, por qué nos persiguen y no quieren que hablemos la palabra de Dios en la vida privada y en la vida pública, por qué los musulmanes frenan que la Biblia no sea predicada cuando ellos están aquí en este país o en cualquier país. Piden libertad para predicar lo de ellos, convertir a los demás, pero cuando usted está en el de ellos no puede predicar a Cristo. ¿O no es así? Ellos piden democracia en Inglaterra, ellos piden democracia en Francia, pero cuando estás tú en el país de ellos como misionero norteamericano o misionero de cualquier otro país, te matan y matan a los que se convierten al cristianismo. ¿Cómo así? Ellos son enemigos del evangelio. Esa es la razón. Es una razón espiritual, no es un tema político. Por eso Occidente no entiende y dice, no peleen, pero siéntense, hablen, lleguen a un acuerdo. ¿Qué quieres tú? Más tierra. Aquí lo que hay es un desierto grande. Coge toda la tierra que quieras, que allá lo que hay es tierra. Pero no es tierra. El problema es espiritual. Hay una pelea contra el pueblo de Dios, así como persiguen a Israel hoy. Y la humanidad está odiando a Israel. Se está surgiendo en el contexto internacional un odio antisemita. Los medios de comunicación ponen hoy a Israel, al pueblo de Dios, como terroristas, genocidas. ¿Estoy diciendo algo que no es cierto? Ellos, los medios, dicen eso. La gente en la humanidad quieren perseguir a Israel y acabarlo. El expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad lo dijo claramente en la conferencia de Davos, Suiza. La solución del conflicto palestino-israelí es acabar con Israel con armas nucleares. Está claro. ¿Cómo así que él dice eso y no pasa nada? Pero Israel se defiende de 300 misiles que le dan los palestinos. Y desafortunadamente muere gente inocente cuando Israel se defiende y no nos alegra la muerte de nadie. Pero la guerra es así, es triste, es inhumana, es cruel, pero tienen derecho a defenderse. La nación tiene que proteger a su gente. Estados Unidos tiene que garantizarle seguridad a sus ciudadanos. Colombia también tiene que hacerlo en el concierto de las naciones, en el escenario internacional. Entonces dicen, Israel es un genocida terrorista. Hay que acabar con esos judíos. ¿Saben por qué el odio? No es por la guerra, es por Dios. Ellos odian a Dios. Y como la humanidad odia a Dios y no puede hacerle nada a Dios porque no lo puede agarrar, entonces ahí tienen al pueblo de ese. Por eso el holocausto nazi. Y por eso a los cristianos, a ti y a mí, nos persiguieron y nos mataron. Usted se acuerda en la historia
¿Qué pasaba en los primeros 5 siglos después que el Señor subió al cielo? Bajo el Imperio Romano, ¿qué hacían con nosotros? ¿Qué hizo Nerón contigo y conmigo? El emperador Nerón nos quemaba, nos tiraban en los circos romanos, se divertían contigo y conmigo. Qué bendición hoy aquí tener libertad religiosa, ¿verdad? Qué bendición tener esta reunión, poder hacerla y yo poder decir esto sin que luego me cojan y me metan preso allá afuera. Pero ¿por qué tanto odio por predicar este libro? Porque el odio es contra Dios, no es contra ti y contra mí. Cuando el apóstol Pablo perseguía a los cristianos y el Señor Jesucristo se le enfrentó, se le apareció, Él le dijo: ¿quién eres? Dijo Pablo, le preguntó Pablo a Jesucristo, al Cristo resucitado. ¿Qué le dijo el Señor? Yo soy a quien tú persigues. ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia. O sea que cuando te persiguen a ti y a mí allá afuera, no lo tomes a título personal. No tienen rabia contra tu religión, tienen rabia contra Dios. Lo ven como una amenaza para su libertad, que es hacer lo que se me dé la gana. Yo no me quiero someter a Dios. Ese es el problema que hay. El problema allá afuera es una guerra espiritual. El problema no son los afanes de la vida. Todo eso disimula dentro del diario vivir, de la angustia, la realidad de una guerra espiritual que estamos viviendo con el diablo desde el Génesis. El diablo tiene su gente para perseguir al pueblo de Dios. Y por eso persiguen este libro. Y por eso atacan este libro. Ese libro es un libro viejo, obsoleto, religioso, no sirve para nada. Ustedes los cristianos son unos retrógrados, unos dinosaurios. Ustedes atrasan el avance de la sociedad. Ustedes son unos discriminadores. Ustedes, mejor dicho, somos una porquería. Somos un peligro para la humanidad. Así lo presentan allá afuera. Por vía jurídica, por vía política, los periodistas. Apenas usted dice una creencia religiosa, no, cuidado, no hable de religión. Delicado. O sea, no prediques. Cuando en la Biblia el Imperio Romano le prohibió a los apóstoles predicar a Jesucristo, ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque la iglesia la fundó el Señor Jesucristo. Esto no es una religión humana, no es una religión más. Cristo, Dios mismo hizo ese pueblo judío. Dios mismo le dio ese libro. Dios mismo vino y se hizo hombre. Dios mismo vino y nos habló. Así que el cristianismo no es una religión. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia es la palabra de Dios. El cristianismo es la fe en el Dios vivo y verdadero. Y eso quiere decir que las demás religiones son falsas. Eso quiere decir que lo demás está equivocado. Si usted no lo cree, entonces puede tomar otras opciones. Simplemente es cuestión de gusto. ¿Cuál te gusta? ¿La del turbante? ¿La del velo? Ninguna. Así que no tiene sentido estar aquí. Entonces, mis hermanos, hoy quería compartirles esa relación íntima entre la Biblia y la existencia de una perspectiva cósmica internacional, diríamos así, que el hombre tiene su respuesta aquí en la Biblia, la palabra de Dios. De aquí salió esa fiesta judía, Simchat Torah. De ese libro, en el texto de Nehemías, que no vamos a leer ahora, Nehemías, también hubo un avivamiento por la palabra. Se redescubrió la ley cuando se reconstruyó otra vez el templo en la época de Nehemías, 500 años antes de Cristo. Y de ahí salió Simchat Torah, regocijémonos en la Biblia, la palabra de Dios. Los judíos sacan la Torah de una cajita, allí está así guardada, y la pasean por el templo. No sé si han visto esa fiesta, y se alegran, y la besan, y la cargan. El judío es muy gráfico, muy expresivo. Esa es la alegría. Aferrémonos a este libro, gocémonos con este libro. Así, yo tengo un cuadro en la casa donde el judío está así,
agarrado con este libro, no lo suelta. Aquí está la clave de la felicidad del hombre, en Dios. Mis hermanos, Dios los bendiga. Gracias. Vamos a orar. Nos ponemos en pie, por favor. Padre amado, queremos darte gracias, Señor, en esta noche. Gracias por la iglesia, Señor, la iglesia que tú fundaste. Gracias por los pastores, pero sobre todo, Señor, gracias por la Biblia, tu palabra que es la verdad, Señor. Te pedimos, Señor, que sea redescubierta esta Biblia aquí en este país, Señor, en esta iglesia, en nuestras vidas, Señor, en Colombia, en América Latina, en África, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada. Que haya más traductores de la Biblia, Señor, más misioneros, que podamos llegar hasta el último rincón de la tierra con tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para entender tu grandeza, para extender tu reino, Señor, el privilegio que nos das de predicar tu palabra, la Biblia. Hasta los ángeles desearían hacerlo y no lo pueden hacer. Tú nos usas a nosotros. Gracias, Señor, por la Biblia. Gracias por la reforma protestante, porque se redescubrió la Biblia en Europa. Y gracias por los que nos trajeron la Biblia hasta Estados Unidos, Señor. Gracias por los misioneros norteamericanos que llegaron a Colombia con tu palabra, Señor. Y hoy hay iglesia en América Latina, en Brasil, Señor, también en todos los lugares donde ellos han ido, los ingleses, los franceses, Señor. Tú eres el Dios eterno, el Dios vivo y verdadero. Y los demás no son dioses, Señor, son dioses falsos, son ídolos, realmente no son nada, porque el único Dios eres tú. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno y único es. Gracias, Señor. Amén. Enquanto o pastor estava pregando sobre a palavra, me veio à minha mente o versículo de Oséias 4:6, que fala assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Se nós não fizermos dessa palavra lâmpada para os nossos pés, nós seremos destruídos. Se nós não fizermos dessa palavra luz para os nossos caminhos, nós seremos destruídos. Que a palavra do Senhor volte às nossas casas. Que a palavra do Senhor volte às escolas. Que a palavra do Senhor volte às nossas vidas. Ela precisa retornar. E nós ainda temos uma promessa. E segundo Crônicas 7:14 fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que realmente nós amemos a palavra dele, que amemos e possamos fazer força de colocar realmente no nosso coração e andar com ela em todo lugar que nós andamos. Amém? Queria convidar o pastor Edgar para orar, encerrando e petrando a bênção apostólica. Pongámonos en pie. Así dice la palabra de Dios. En Números capítulo 6, verso 22. Además, Dios le dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que así deben bendecir a los israelitas, en este caso el pueblo de Dios. Que Dios te bendiga, siempre te cuide. Que Dios mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Amén. Bueno, están despedidos. ¿Ahora qué hay? Bueno, continuamos allá. Pero ahora cenamos de pan.